En los inicios de Bitcoin, hubo un hombre tan influyente que lo apodaron el Jesús de Bitcoin. Era su mayor evangelista, casi un profeta. Hoy, muchos lo ven como el Judas de la historia, el hombre que traicionó a Bitcoin. ¿Cómo es que el Mesías de las criptomonedas se convirtió en su mayor hereje? Para entender cómo pasó, tenemos que volver al principio. El evangelista, el ascenso del profeta antes de la traición, existió una fe inquebrantable. A principios de la década de 2010, Bitcoin no era el monstruo financiero que es hoy. Era un simple experimento digital, un rincón anárquico de Internet para criptógrafos y soñadores. Y en ese mundo, Roger Ver no era solo un jugador más. Fue uno de sus primeros y más importantes arquitectos. En 2011, cuando un Bitcoin valía menos de $1, Ver vio lo que casi nadie más podía: una revolución. Con una profunda filosofía libertaria corriendo por sus venas, vio en Bitcoin la herramienta perfecta para separar el dinero del Estado. Una forma de transaccionar con libertad, sin la mano de los gobiernos y los bancos centrales. Para él, esto no era una inversión, era una cruzada. Su convicción era tan contagiosa que se convirtió en el primer gran inversor ángel del ecosistema. Su dinero fue la semilla que hizo germinar a algunas de las empresas más importantes del mundo cripto. Nombres como BitPay, Kraken y Blockchain.com, que hoy son pilares de la industria, recibieron su primer gran empujón gracias a la visión de Ver. Pero él no solo ponía su dinero, ponía su reputación, su tiempo y una energía que parecía no tener fin. Viajaba por el mundo, se presentaba en todas las conferencias, daba entrevistas a quien quisiera escucharlo y hasta regalaba Bitcoin a desconocidos para que sintieran su poder. Su proselitismo fue tan potente que la comunidad le dio un apodo que lo marcaría para siempre: el Jesús de Bitcoin. Porque para muchos, él no estaba promoviendo una tecnología, sino predicando el evangelio de la libertad económica. Parecía que su lugar en el Olimpo de los pioneros de Bitcoin estaba asegurado, pero en toda historia de fe llega una prueba, y la de Roger Ver vendría en forma de un simple número: 1 megabyte. La herejía, la guerra por el alma de Bitcoin. El paraíso de las transacciones casi gratuitas e instantáneas de Bitcoin empezó a tener problemas a medida que se hacía más popular. La red se congestionaba, las comisiones subían y las esperas se hacían eternas. El problema tenía un nombre técnico: el tamaño del bloque, pero en el fondo era una guerra filosófica por el alma de Bitcoin. Imagina que la red de Bitcoin es una autopista. Al principio era una carretera vacía, pero cuando millones de coches, transacciones, quisieron usarla, se armó un atasco monumental. El problema era que la autopista tenía un límite de 1 megabyte por cada carril de transacciones que se procesaba cada 10 minutos. Curiosamente, este límite no estaba en el diseño original de Satoshi Nakamoto, sino que se añadió alrededor de 2010 como una medida temporal para evitar spam, y aquí fue donde la comunidad se partió en dos. Por un lado, estaban los desarrolladores de Bitcoin Core. Para ellos, Bitcoin debía ser, por encima de todo, seguro y descentralizado. Mantener los bloques pequeños era vital, porque permitía que cualquiera con un ordenador normal pudiera correr un nodo, validar transacciones y mantener la red distribuida y a salvo de la censura. Su solución a los atascos no era ensanchar la autopista, sino construir carreteras secundarias encima, como la Lightning Network, para pagos pequeños y rápidos. En su visión, Bitcoin no era para comprar un café, sino oro digital, una capa de liquidación global. La seguridad y la descentralización no eran negociables. En el otro lado del debate estaba Roger Ver. Para él, esto era una traición al texto sagrado. El white paper de Satoshi, titulado Bitcoin, un sistema de dinero electrónico peer-to-peer. Ver defendía con furia que Bitcoin nació para ser dinero del día a día, rápido, barato y para todos. Su solución era sencilla: ensanchar la autopista, aumentar el tamaño de los bloques para que las transacciones volvieran a ser fluidas y baratas. Este no era un simple debate técnico, era una fractura ideológica. Ver acusaba a los desarrolladores de Core de secuestrar el proyecto. Ellos, a su vez, veían a Ver como un populista peligroso, dispuesto a sacrificar la descentralización, la joya de la corona de Bitcoin, por la conveniencia a corto plazo. La tensión era insoportable. Las conferencias se volvieron campos de batalla y los foros ardían en acusaciones. El evangelista, el Jesús de Bitcoin, ahora era visto por parte de su propia iglesia como un falso profeta. El cisma era inevitable. El cisma, la caída del profeta. El 1 de agosto de 2017, la guerra de ideas se convirtió en una guerra de código. Incapaz de convencer a la mayoría, la facción apoyada y promovida por Roger Ver tomó la opción nuclear, un hard fork. Crearon una división permanente en la cadena de bloques, dando a luz a una nueva criptomoneda, Bitcoin Cash. Para Ver y sus seguidores,
Esto no era una moneda nueva, sino la continuación del verdadero Bitcoin, fiel a la visión original de Satoshi. El nacimiento de Bitcoin Cash fue un divorcio amargo que desgarró a la comunidad. Roger Ver usó toda su influencia y recursos en una campaña de promoción agresiva. Su web, bitcoin.com, uno de los dominios más valiosos del sector, se convirtió en una herramienta de promoción para Bitcoin Cash. Este movimiento desató la furia de muchos, y sus críticos lo acusaron de confundir deliberadamente a los recién llegados, haciendo creer que Bitcoin Cash era el Bitcoin original. Para una gran parte de la comunidad, esa fue la traición final. La división no se detuvo ahí. En 2018, la propia comunidad de Bitcoin Cash sufrió una guerra civil, dividiéndose de nuevo en BCH, la facción que Ver apoyó, y Bitcoin SV, liderada por el polémico Craig Wright y Calvin Ayre. El movimiento que quería unificar a Bitcoin bajo una sola visión se fracturó por dentro, pero el veredicto más duro no vino de los foros, sino del mercado. Mientras Bitcoin superaba la tormenta y consolidaba su estatus de oro digital con una subida de valor espectacular, Bitcoin Cash se desangraba en comparación. El gráfico de precios de Bitcoin Cash frente a Bitcoin cuenta una historia clara, una prolongada tendencia a la baja que refleja la elección del mercado. Su caída no fue solo financiera, su estatus como el Jesús de Bitcoin se evaporó, y sus detractores empezaron a llamarlo Judas, un profeta exiliado de la tierra que él mismo ayudó a descubrir. Para colmo, sus problemas se extendieron más allá de las criptomonedas. Ver, que había renunciado a su ciudadanía estadounidense alrededor de 2014, se vio en medio de una batalla legal. En abril de 2024, fue arrestado en España por cargos de fraude fiscal y evasión de impuestos por casi 50 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tras meses de litigio mientras se enfrentaba a una posible extradición, en octubre de 2025 llegó a un acuerdo de procesamiento diferido con las autoridades estadounidenses. Ver admitió haber omitido intencionadamente declarar todas sus tenencias de Bitcoin al expatriarse y pagó casi 50 millones de dólares en impuestos atrasados, multas e intereses para resolver los cargos. El hombre que soñaba con un mundo sin control gubernamental terminó atrapado por el mismo sistema que despreciaba. La historia de Roger Ver es como una tragedia griega para la era digital. Es la historia de un pionero que lo apostó todo, fortuna, reputación y legado, por una visión en la que creía ciegamente. Fue el mayor profeta de Bitcoin, hasta que su propia interpretación del Evangelio lo convirtió en el líder de un cisma que fracturó su mundo. Hoy, Roger Ver sigue siendo una figura que divide opiniones. Es un héroe para la pequeña comunidad de Bitcoin Cash, pero un traidor para la inmensa mayoría del universo Bitcoin. Su historia nos obliga a hacernos una pregunta clave sobre la innovación y la ideología. ¿Fue Roger Ver un visionario que se mantuvo fiel a los principios originales, incluso cuando todos le dieron la espalda? ¿O fue un líder equivocado, cuya soberbia lo llevó a romper una revolución por imponer su propia verdad? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, acumula, aprende, avanza.